¿Realmente perdió Milei? ¿Su derrota es contundente? Ataques a feminismos e ideologías de género como la batalla cultural, la ultraderecha con su estética por ahí retórica de lo viril y con sus promesas de regreso a unos privilegios supuestamente perdidos o amenazados de la masculinidad, emplea el ecosistema digital con sus influencers, trolls y fakes y discursos de odio. Viralizan estos mensajes con datos, supuestamente datos, irrefutables como posturas de rebeldía frente al orden establecido en rigor. Se reafirma jerarquías preexistentes en una violenta ola de revancha y restauración conservadora, ligada obviamente a un proyecto de dominación política, económica y social. Estos discursos, que son de ultraderecha argentina, actualmente en línea con lo que sucede a nivel global, toman como uno de sus ejes principales la idea de masculinidad en crisis. Esta estrategia funciona como un vector emocional y político clave para movilizar adhesiones, pero ¿qué factores explica el avance de este fenómeno? La respuesta solamente puede ser multicausal. En los últimos años, el famoso feminismo y los movimientos de diversidad sexual, al adquirir centralidad en este debate, se ha visibilizado privilegios históricamente naturalizados. La ultraderecha, especialmente en el caso argentino, bajo el signo de Javier Milei, explota el resentimiento que estos cambios provocan en sectores que se perciben desplazados, amenazados o cuestionados. Se suele hablar de estos procesos de reacción como backlash, noción que se usa para describir la reacción que encabezan quienes se sienten despojados de su posición dominante ante cualquier avance de derechos de grupos que históricamente han estado inferiorizados de condiciones. Una ola de revancha para restaurar un orden en peligro. Esto no empezó en la campaña electoral del año 2023. ¿Desde cuándo empieza esto? Tampoco empieza con el gobierno de Alberto Fernández, con el lugar de que éste le dio a las perspectivas feministas dentro de su gestión, el armado ministerial en el plano de la discusión, etcétera. Todo lo cual dejaría cierta la idea de que en estos años se produce una suerte como de institucionalización de los feminismos argentinos, que desde una posición de base, asambleístas, callejeras, sindicales, pero también académicas, han empezado a encontrar asidero en espacios de la política institucional. Esto va desde 2018, fuertemente atravesando pues por discusiones en torno a la ley IBE. Fue un periodo clave para pensar el fenómeno backlash o reacción conservadora en Argentina. Se construye una narrativa victimista masculina que afirma que nosotros, los varones, estamos siendo perseguidos, cuando en realidad lo que ocurre es que se los llama a revisar sus privilegios. Y esto tendría lugar a través de sus estratégicos en redes sociales y formatos de comunicación digital pop, que las ultraderechas globales han aprendido a utilizar con muchísima destreza que otros sectores políticos. Hablemos de influencers, libertarios, youtubers, tuiteros afines a este universo de conocimiento y activismo que se denomina despectivamente los woke. De esta forma, analiza Dolores Curia, licenciada en Artes de la UVA, periodista especializada en temas de género y diversidad y editora de Página 12. Argumentar
que la idea de que el llamado wokismo es autoritario, moralizante y en verdad esconde una táctica de victimización que oculta posiciones reaccionarias no es contradictorio con el ejercicio autocrítico necesario por parte de lo que se conoce como progresismo y el ligado especialmente a la perspectiva de género. Los feminismos son plurales por definición, no están alineados con partidos ni políticos particulares, sino más bien que tienen todas las ventajas y desventajas de conformar un movimiento amplio, transversal y heterogéneo con sus propias disputas internas. Enfrente a ello, la ultraderecha, con su estética retórica de lo viril y con sus promesas de regresión a unos privilegios supuestamente perdidos o amenazados de la masculinidad, propone un horizonte de futuro. Al fin y al cabo, esta promesa de regresión no dejaría de ser una promesa, y sobre eso se trabaja como se hace con otras expectativas sociales y políticas a futuro. Parte del progresismo ha privilegiado un lenguaje que por momentos se torna muy académico, otras veces moralizante y que lo distancia de sectores populares. Mientras tanto, las derechas han aprendido a hablar con furia, con humor, con memes, y han logrado conectar emocionalmente con sectores mucho más jóvenes que los que hasta el momento habían sido pues sus bases electorales más fuertes. En este contexto, el logro comunicacional de proximidad, creación de tendencias o identificación de la comunicación contra la ideología de género se completa con un discurso direccionado hacia determinados sectores, como los varones jóvenes de clase trabajadora, para incentivar la reivindicación de un imaginario humor perdido, que resulta en verdad la idealización de una posición de privilegio simbólico de masculinidad patriarcal, una suerte de paraíso perdido que dista mucho de serlo. De este terreno fértil a la explosión del cortillón y el discurso de eventos repulsivos como la derecha Fest, reunida recientemente en Córdoba con discurso central a cargo de Milei. Apenas hay un paso que los cultivadores del odio vendrían dando con mucha prisa. Y ya sabemos quiénes son. En términos de autocrítica, se cree que se subestima este peligro de que una fuerza política de estas características ocupase la presidencia. No se logró comunicar de manera efectiva y capilar de qué manera estas agendas de derechos feministas no eran parte de una agenda de minorías, sino que redundan en beneficio de toda la sociedad. En esa misma línea, no se hizo un esfuerzo para comunicar con mayor énfasis qué distintos programas y qué proyectos estatales funcionaban o no, como garantías de derecho para todas las personas, sin excepción. La propia incomodidad dentro de las distintas fuerzas políticas acerca de este lugar que estaba tomando el feminismo en la agenda pública también hizo muy evidente que en este hervor revanchista patriarcal no se encolumnaba solamente la derecha. Explica así Gabriela Mitidieri, doctora en historia y secretaria académica del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, denominado FILVA. Hay que recordar aquí que la existencia de una suerte de caldo de cultivo sobre el cual se asentó y creció esta política del odio neofascista y de revancha patriarcal, el malestar generado por las promesas incumplidas de gobiernos progresistas, el dado subjetivo que provocó esta pandemia y el confinamiento, el modo en el que una inflación
descontrolada exacerbó posiciones conservadoras. Otros elementos a tomar en cuenta podrían ser la progresiva pérdida de legitimidad del periodismo y de otras instituciones que han servido para validar conocimiento cierto y verificable. Como se informa, las personas hoy en día hay quienes le creen y por qué. También el lugar que ocupa es la esfera pública, el territorio digital como un ámbito en el que al mismo tiempo se entrecruzan comentarios anónimos con discursos de hombre y mujer, de la hombre y mujer de la política, funcionarios, ministros y ministras. Ese aval tácito de personas con poder, sumado a la adquisición de la red social X por empresarios asociados a la ultraderecha, resultó una combinación que muestra hoy en día la posibilidad de que proliferen en redes sociales discursos abiertamente nazis, fascistas, misóginos y homofóbicos. De esta forma, agrega Mitidieri en su análisis, este vaciamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no fue una decisión administración, fue un gesto performático en el sentido, una puesta en escena que condensa este desprecio por cualquier política que redistribuya el cuidado, el reconocimiento de desigualdades estructurales. Mientras tanto, los dispositivos que daban respuesta a una situación de violencia por motivos de género cualquiera fueron desarticulados o abandonados. Una vez que estas líneas de atención dejaran de funcionar con políticas públicas de atención y prevención, claves para la estadística y seguimiento de estos casos, el gobierno saldría a festejar que los femicidios bajaron. Pero esto es desidia. Todo marcha de acuerdo al plan, considera Curia. Por su parte, Hernán Palermo, doctor en antropología e investigador del CONICET, dice, uno de los aspectos más graves de este avance reaccionario actual es su embate contra la vida colectiva, contra la idea del otro como semejante. En este marco, lo que se presenta como un discurso contra la ideología de género es en realidad parte de una ofensiva más amplia y estructural que busca destruir todo horizonte común y organización colectiva. La constante invocación a un supuesto sentido común conservador funciona como un dispositivo para legitimar esta degradación progresiva de los derechos colectivos y laborales, bajo un proyecto social autoritario, excluyente y altamente individualista. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina y en el mundo? Este avance de la ultraderecha en Argentina y en otras partes no puede ser entendido como una anomalía histórica. Por el contrario, se inscribe en un proceso de más largo aliento, moldeado por transformaciones estructurales del capitalismo contemporáneo. Dicho esto, en América Latina, 5 décadas de racionalidad neoliberal, con sus resistencias y procesos políticos antagónicos, han dejado huella profunda en las formas de organización social, en la vida económica y en las subjetividades, privatización de empresas públicas, desregulación del capital, predominio del capital financiero especulativo de la economía, desmantelamiento progresivo de políticas sociales estatales y, fundamentalmente, el fomento de poblaciones neoliberalizadas bombardeadas a diario por
los conglomerados mediáticos hegemónicos. Este proyecto no es ni improvisado ni mucho menos inédito. Sigue la línea de los ensayos llevados adelante por Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Santiago Abascal y su fuerza por fuerza política Vox en España, Giorgia Meloni en Italia y Víctor Orbán en Hungría. Son modos de la política que no sobreviven sin la permanencia, construcción de chivos expiatorios, la existencia de un otro enemigo contra el cual batallar y al que responsabilizar de todos estos males sirve para movilizar odios, fidelizar un núcleo duro dispuesto a dar la pelea contra estos enemigos. Alienar esta esfera de la política a quienes comienzan a sentirse hostigados o ajenas a estos niveles de violencia exacerbada, fragmentando todavía más a la sociedad y consiguiendo victorias electorales con porcentajes, como digo, magros de adhesión, y por último, inundar la zona, como le llama Stephen Bannon, el ideólogo del proyecto trumpista de Trump. Esto es generar la impresión de permanente ruido, de permanente estado de alerta y ataque, que desvía la atención acerca de lo importante. Sus resultados económicos son difusos y precarios. Su proyecto de país beneficia a unos pocos y no hay tal cosa como un programa sustentable en el tiempo. En esa construcción permanente de chivos expiatorios hay un rastreo constante para ver qué funciona y qué no funciona, qué conecta con prejuicios discriminatorios latentes y qué no funciona. Inmigrantes, feministas, universitarios, musulmanes, militantes de izquierda, movimientos de derecha, humanos, sindicalistas, periodistas, pueblos originarios, personas LGBTIQ+, ambientalistas, y sigue la lista. Sebastián Klein, integrante del Instituto de Investigación de Ciencias de Educación de la UVA y becario doctoral, considera posiblemente uno de los errores que ha tenido el campo nacional y popular fue el de subestimar el fenómeno de la ultraderecha, que ya había desembarcado en Brasil con Bolsonaro o en Estados Unidos con Trump, y considerar que no podría tener cabida en territorios argentinos. Estas formas actuales de fascismo buscan imponer un solo camino, sin alternativa alguna, y una única manera de pensar considerada legítima, en la cual se articula la libertad de mercado, la propiedad privada y la concentración de la riqueza. En esta línea, la ultraderecha argentina pretende eliminar todos los derechos sociales conquistados históricamente que promueven redistribuir económica y reconocimiento cultural. El objetivo último detrás de este ruido, violento por cierto, permanente, es la destrucción del Estado como garante de derechos, la fragmentación de la sociedad, la implantación de un proyecto político en el que las personas olviden sus lazos comunitarios y asociativos para encarnar un ideal de hombre aislado, en total estado de un estado de competencias
frente al resto de sus pares, no siendo capaz de reconocer que esta aparente escasez de recursos que, de acuerdo al presidente, vuelve diabólica la propia noción de justicia social y de derechos básicos. Oculta la descomunal apropiación de riqueza por parte de una élite megamillonaria. Esta batalla, esto amplía Mitudieri, la batalla cultural por la masculinidad en peligro, la disputa por el discurso de la masculinidad como parte de una paradoja, batalla cultural gramusiana que los mismos voceros e influencers cercanos a estos libertarios enrolan o enarbolan en estos mismos términos apropiados de la intelectualidad antifascista italiana, busca reconstruir con agresividad un orden de género natural, entre comillas, natural, presuntamente agraviado por feminismos y diversidades, masculinidades desviadas y progresismo woke. En la batalla cultural que impulsan como una cruzada contra la justicia social en general y la igualdad de género, en particular como contracara de una misma moneda, la ultraderecha y el fascismo pretenden construir un discurso que permita articular un sentido propio y justificar prácticas de destrucción contra todo lo que no se ajuste a su cosmovisión. Se trata de una vuelta de tuerca a la construcción de los núcleos del buen sentir gramusiano, buscando en que el sentido común oligárquico, racista, meritocrático, colonialista, capitalista y patriarcal se torne con nuevos argumentos de viejas pugnas, de viejas pujas, en hegemónico considera Clay. Las nuevas derechas populistas digitales han construido su estilo político sobre tres ejes fundamentales: la construcción de un nosotros vinculado al pueblo en oposición a un ellos representado por la élite, la retórica de la crisis o la amenaza y la utilización de malos modos, bad manners, que les permitiría expresar y representar el malestar que siente su pueblo o su público y sus votantes. Así expresa Estefanía Martinowski del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora de CONICET, quien junto a Matías de Stefano Barbero del Instituto de Investigación Gino Germani y Santiago Mortillo del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UNSJ e investigador de la CONICET, han desarrollado investigaciones sobre el tema que estamos hablando. En un lúcido artículo, estos tres investigadores mencionados analizan la diversa constelación del dispositivo de principales influencers cercanos al gobierno de Agustín, como por ejemplo Agustín Laje. Es cientista político y Nicolás Márquez, abogado, y han escrito libros cuestionando las políticas de memoria y derechos humanos, postdictadura o directamente reivindicando la dictadura. Ambos serían una suerte como de intelectuales de derecha, pero mientras Laje se presenta como un joven intelectual disculto, hostigado y censurado en el ambiente progre, hegemónico por ser de derecha, Márquez asume el papel más tradicional del católico y conservador. Dranan y Tipito, enojado también, afirman ser parte del movimiento de la nueva derecha y encarnan más un estilo y una estética asociados a la rebeldía. En sus videos hemos visto, por ejemplo, a Danan
Danan se presenta como un estilo rockero, campera de cuero y anteojos negros, y chicanea o directamente insulta a feministas y zurdas. Por su parte, Tipito Enojado es un diseñador cuya estética está más vinculada al mundo gamer. En sus primeros años como influencer se caracteriza por aparecer en videos con una máscara tapada la mitad superior de su cara, y donde podían leerse palabras como director, dictador, patriarcal, binario, eh, facho, opinólogo, hereje, loco. Los 4 influencers mencionados hasta aquí han participado en actos públicos durante la campaña y el gobierno de Javier Milei. El caso de los 2 influencers mujeres que se analiza es diferente, en tanto, si bien ellas se oponen al feminismo, no se adscriben al movimiento político de derecha. Roxana Kramer es filósofa y se ha dedicado a la divulgación científica en medios de comunicación tradicional y más recientemente en redes sociales y YouTube. Se presenta como feminista científica y su estilo es mucho más sesgado que el de sus pares varones. Finalmente, Valentina Ortiz se define como activista por los derechos de los hombres. Liberprogre le dicen, y feminista, pero mal, pero así mal. En su canal cuestiona la deriva feminista actual que define como mujeril o victimista, y es portavoz de la Asociación de Hombres Maltratados. Su discurso y estilo es mucho más rebelde y combativo con el de Kremer. El equipo Martinowski y de Stefano Barbero Morcillo contextualizar en nuestro país el surgimiento de los discursos antigénero y la disputa por la masculinidad hegemónica y este orden de género se vincula a procesos con diversas temporalidades. En un tiempo más largo, el de la democratización sexual, que comienza en la segunda mitad del siglo XX, y en tiempos más recientes, el de expansión feminista o cuarta ola, que se inicia en el 2013 con el Ni Una Menos, como mostramos en otro trabajo con Guido Vespucci y Constanza Ferriario. En el contexto de cuarta ola se expanden matrices explicativas sobre desigualdades de género y efectos nocivos de la masculinidad hegemónica, que, preocupados por escapar de explicaciones biologistas, han apuntado otras de carácter cultural y estructural. Bajo este frente o este lente se interpreta a varones como sujetos moralistas, moralmente predispuestos y funcionalmente programados para ejercer control sobre las mujeres. Y las interpelaciones feministas mainstream, por llamarlas de una forma, se vieron atravesadas por la matriz punitiva propia del neoliberalismo estructurada en torno al binomio víctima-victimario, produciendo más señalamientos estigmatizantes hacia los varones que espacios para la reflexión y transformación. Otras claves apuntan o indican interpretativas de reacción actual las encontramos en el contexto de polarización política de las últimas décadas, que ha generado que estos feminismos sean subsumidos en uno de los polos de la denominada grieta. Y finalmente, en el que de la masificación de Internet como espacio privilegiado de interacción en el cual
se expresan discursos antigénero con mayor virulencia, esto tiene que ver más con la manera en que funcionan las plataformas, que a partir de la interacción rápida, el efecto de viralización, las burbujas y cámaras de eco promueven un mayor apego a las ideas que identifican como las que más consumimos y dejan poco espacio para todo lo que pueda introducirse una disonancia cognitiva y afectiva. Y por eso, y por eso se dificulta las instancias de diálogo. En este sentido es que resulta relevante la interpelación emocional que producen los influencers antifeministas, muchos de los cuales, muchos son también ideólogos y promotores de la derecha radicalizada. ¿Será tanto así? Radicalizada del gobierno actual. En sus redes sociales se apela y promueve el enojo y la ira frente a un supuesto ataque a varones, la familia y el orden natural de género, lo cual les permite al mismo tiempo identificar a los feministas como enemigas y constituirse como una comunidad de enojados. Como bien señala Wendy Brown en su análisis de esta racionalidad neoliberal contemporánea, el discurso de Milley, sus ideólogos y los influencers que lo orbitan, pareciera que exaltan lo que la Aurora llama libertad individual nihilista. ¿Qué es esto? Nihilista. Que les permite desplegar una cualidad festiva de su libertad de decir cualquier cosa sin importar sus consecuencias y dejando de lado toda argumentación para pasar a la burla y deleitarse con el placer de provocar y humillar a los otros. La famosa domada tan la famosa esta, ¿cómo se llama? La domada tan de moda. Bueno, jóvenes, varones, libertarios, algunos con escasa formación política, pero, por supuesto, entrenados en la lógica del like y el retweet también. Operan como celadores de roles de género tradicionales, medicinas, prácticas como el doxing o el doxeo. ¿Qué es esto, me dirás? Doxing y el doxeo. Exposición pública de datos privados. El acoso en redes sociales. Ataques dirigidos, orquestados desde la central de gobierno de trolls, que hasta ahora son reproducidos y festejados por el propio presidente y o teatralizados del insulto. Teatralización del insulto en el que se castiga esta diferencia. El ataque a la ideología de género o lo woke se convierte en una forma de afirmarse frente a un mundo que ya no lo reconoce como el centro indiscutible. Así explica Curia. Milei no es un presidente de convicciones democráticas. De hecho, es casi imposible rastrear alguna declaración en la que valore la democracia positiva. El odio va especialmente dirigido al periodismo, figuras de la cultura y otras figuras de cierta visibilidad política a las que se parece o se percibe como oficialistas o no oficialistas, mejor dicho, las no oficialistas. La forma de ataques suele ser sexualizada e involucra expresiones homofóbicas y misóginas. Una de las que más recurre es la que combina la animalización con referencias a penetración anal, la referencia a los mandriles en forma de insulto, animaciones y memes. La broma gira siempre alrededor de una idea que parece obsesionar a masculinidades libertarias, aunque no exclusivamente, y es algo que debemos plantear como sociedad. Ganar una discusión o elecciones
es equivalente a someter al contrincante por vía anal, y que últimamente el presidente hasta graficó con el uso de títeres al estilo Plaza Sésamo, pero fachos, típico de los tres palos y la rana René, etc. Tristemente, nos acostumbramos a escuchar al presidente y sus ideólogos hablar de sus eh, detractores como bla 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 bla, CULOs rotos, mandriles o eso mismo, no diré. Estas metáforas que apelan a los genitales o al ano reavivan una costumbre masculina que posiciona al ano lejos del placer y cerca de las humillaciones, y al tamaño del miembro como símbolo de poder. En esta discusión pública frecuentemente se caracteriza estas expresiones como una muestra de masculinidad hegemónica y a la vez como resultado de una crisis de masculinidad. Sin embargo, el uso explícito del simbolismo genital y sexual permite vislumbrar algunos elementos que responden más bien a una hipermasculinidad que excede y desborda los consensos que requiere el proceso de hegemonía para legitimar la jerarquía masculina. De manera que sugerimos que opera más desde la imposición de una masculinidad vinculada a la dominación que a la hegemonía. Así es como analiza la especialista. Sobre el homo rapi, cómo ser hombre en una sociedad precarizada. En este escenario contemporáneo de precarización laboral, plataformización del trabajo y la reconfiguración del capitalismo, emerge con mucha fuerza la famosa figura del sujeto emprendedor, el monito. Este sujeto, idealizado por el discurso neoliberal, aparece como alguien que libera su potencial individual siempre y cuando no intervenga el Estado, como factor disruptivo de su libertad. Lo central de esta figura es que el emprendurismo tracciona imperativos de masculinidad. Un ejemplo claro de esta articulación es el conocido mito del garage, un relato fundacional del mundo tech. Según esta narrativa, las empresas grandes del capitalismo digital, HP, Apple, Google, Amazon y Mercado Libre, para el caso de Argentina, habrían nacido en garages domésticos de la mano de jóvenes varones visionarios, creativos, disruptivos. El garage funciona aquí como una suerte de acumulación de originaria, parafraseando a Karl Marx: de todo emprendedor neoliberal destaca Palermo. La formación, a ver, esta parte yo la recalco, ¿no? El garage funciona aquí como una suerte de acumulación originaria, parafraseando a Karl Marx: de todo emprendedor neoliberal destaca así. De todo emprendedor neoliberal. Esta formación profesional, las condiciones materiales o redes sociales pasan a un segundo plano, en un relato edulcorado, visiblemente falsificado. Lo que importa es la voluntad del deseo de crecer, la capacidad de reconvertirse. El fracaso en este marco es culpa del sujeto, una cuestión meramente individual, en línea con la retórica de la responsabilidad personal de la ética puritana fundacional de Estados Unidos, como uno de los modelos más ostentables. En estas investigaciones con jóvenes varones, aparece con fuerza una profunda desconfianza, que muchas veces se canaliza más como anticolectivismo
que como antifeminismo explícito. Es decir, lo que esto expresa con más claridad no es tanto un rechazo frontal a las ideas del feminismo, sino más bien una desconfianza hacia cualquier forma de organización colectiva. Sindicatos, Estado, movimientos sociales, incluso comunidades religiosas, regulaciones laborales, etc. Prosigue Palermo. Se trata de una doble crisis que la narrativa del capitalismo financiero ha sabido profundizar y aprovecharse. Por un lado, una crisis material marcada por la falta de oportunidades, precarización laboral e itineraciones, ¿está bien dicho? Itinerarios, perdón, itinerarios de vida inciertos e inestables, y por otro, crisis simbólica. Itinerarios y crisis simbólica, en la que muchos varones sienten que han perdido el lugar de reconocimiento que históricamente les ofrecería el orden patriarcal. Se puede decir una masculinidad desorientada, que estos proyectos de ultraderecha saben cómo interpretar, orientar, exacerbar y manipular. En este escenario se consolida la utopía de libertad del capitalismo contemporáneo. Esta utopía se sostiene sobre una serie de enunciados que se presentan como emancipadores, entre ellos la libertad de ingresar o salir del mercado laboral. Con solamente bajar una app, esto se traduce bajo una aplicación y estoy haciendo Uber. La libertad de decidir los tiempos de conexión, trabajo cuando yo quiero. La libertad geográfica para trabajar desde cualquier lugar. Trabajo donde yo quiero. La libertad de monetizar según la propia voluntad de trabajar. Estoy dispuesto a ganar todo lo que esté dispuesto a esforzarme. La libertad de elegir con quién quiera trabajar. Si quiero lo vendo servicios digitales a Estados Unidos y gano en dólares. Y la libertad de desvincularse de la atadura del trabajo formal y del Estado. Esta narrativa internalizada como utopía moldea el presente y configura las agendas de futuro de trabajadores y trabajadoras, lejos de garantizar tiempos libres o mayor autonomía, como lo prometía la utopía tecnológica de los años 70, al tiempo que se reproducían las jornadas de trabajo. El capitalismo digital produce jornadas laborales extensas, fragmentadas e inestables, como advierte Ricardo Antunes en el año 2024. Asistimos, dice, a una suerte de retorno y condiciones laborales propias del capitalismo preindustrial y con extensas jornadas de trabajo, prosigue así Palermo. Las plataformas tecnológicas han emergido como formas hegemónicas de organización del trabajo, dando lugar a una nueva racionalidad productiva basada en la flexibilidad, la descentralización y la desregulación. Bajo esta lógica, el capital reduce costos, elimina competidores, controla a trabajadores y trabajadoras, minimiza los tiempos muertos y expande su presencia en el mercado global. Esta digitalización, junto con el despliegue de infraestructuras de inteligencia artificial, estarían dando forma a nuevas relaciones laborales, donde la informalidad y la incertidumbre se tornan estructurales. Mientras tanto, desde este campo nacional y popular persiste una forma de interpelación política bastante anclada en la figura del trabajador formal,
asalariado, sindicalizado e industrial. La incapacidad de actualizar y respuestas a este horizonte ha dejado vacante el terreno simbólico y material de trabajadores y trabajadoras contemporáneos, que no se reconocen en las formas tradicionales de organización del trabajo ni tampoco en sus representaciones políticas. En este vacío, la ultraderecha crece e interpela y los trabajadores a la larga se joden. Cuando la fuerza, por supuesto, y la candidez de la juventud ya no les alcanza para pedalear fuerte en una bicicleta que no es precisamente financiera. El modelo de Milei requiere subjetividades dóciles al mercado, que se perciban autosuficientes, requiere ciudadanos que no esperen nada del Estado y que experimenten la precariedad como libertad. En este contexto, las disidencias sexuales y de género aparecen como un obstáculo porque proponen otras formas de lo común, con foco en lazos solidarios y de cuidados compartidos, lógicas alternativas a las del mercado entendido como único ordenador de la vida. Los feminismos y los movimientos de la diversidad visibilizan interdependencias, afectos y vínculos que requebrajan la lógica del varón proveedor, individualista y ferozmente competitivo de la zona sicuria. El varón libertario es padre y sostén de la familia, que el AGE lamenta que no tenga lugar en la Agenda 2030. No pide, no necesita, no cuida. El varón libertario produce. Esta figura, exaltada desde el discurso presidencial y replicada en cadena por tuiteros, influencers y comunicadores militantes, se sostiene sobre una negación radical de la interdependencia. La sensibilidad es sospechosa, la ternura es debilitada, la sexualidad disidente se transforma en un problema de orden público. Esta masculinidad neoliberal que Milei propone, productivista, meritocrática, individualista, sin red afectiva ni estatal, se articula con el ajuste económico y la destrucción de lo público. La idea del hombre libre, entre comillas, se fusiona con un fantasma de autosuficiencia que culpa a la feminización del Estado de los males del presente. Estas revisiones en torno a las desigualdades estructurales y violencias milenarias son leídas en clave de una corrección política que oprime. Detrás de esto hay una idea de bozal que ya no se puede decir nada. Una de las muestras mayores crispaciones de la época que se expresa en la conversación pública con términos como autocensura, corrección política, nuevo puritanismo, casa de brujas del siglo XXI.